Hola, Nelly, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pura vida, Adrián, todo bien por acá. Estaba viendo que hace unas semanas presentó un proyecto que es el expediente número 24.207, si no me equivoco, que me dijeron que se trataba de bajar los precios a las boletas aéreas en Centroamérica. ¿Me Sí, cuenta un poquito de eso? Porque no, me interesó muchísimo, pero no sé de qué se trata. ok. Se llama algo así como Ley de Fomento de los Vuelos de Bajo Costo en Centroamérica, entre Costa Rica y Centroamérica. Eh, es un proyecto muy interesante. Surge de un estudio del Banco Mundial que encontró que volar dentro de Centroamérica es hasta 3 veces más caro por kilómetro que volar en cualquier otra región, Sudamérica, Norteamérica, Europa, lo que sea. Eh, y una de las cosas que ellos encuentran es que el mercado centroamericano no tiene básicamente un mercado de vuelos de bajo costo, de estas aerolíneas low cost que hay en todas partes, ¿verdad? En Europa la gente encuentra vuelos por 19, 29 euros entre ciudades de Europa. Y en Costa Rica no está, en Costa Rica no, en Centroamérica no está desarrollado porque todos los países de Centroamérica cobran una cantidad de impuestos entre impuestos a los boletos e impuestos de aeropuerto o tasas aeroportuarias que superan los $50 en todos los países. Hay una aerolínea que tiene algunos vuelos de bajo costo en Centroamérica y están cobrando $37 por segmento. Pero imagínate que si el vuelo es Costa Rica-Guatemala, $37 de aquí para allá y $37 de allá para acá son 74. Pero Costa Rica le mete $58 de impuestos y Guatemala le mete 53 o una cosa así por el estilo. Entonces, el boleto de $74 termina costando casi 200 cuando se le suman todos los impuestos. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto de ley? En decir, ok, para los vuelos dentro de Centroamérica, con una definición amplia de Centroamérica, desde Panamá hasta Belice, y se incluye también a República Dominicana, si los vuelos no superan los $40 por segmento en Centroamérica o $60 a República Dominicana, ahí sí la distancia es más grande, siempre y cuando los vuelos no superen $40 por segmento, y si los países se comprometen a bajar el impuesto a menos de $23, entonces se aplica, le tiene que ser recíproco. Entonces se aplica la rebaja del impuesto. Entonces no es como un convenio, es bien en el proyecto que los países se ponen, o sea, cada país tiene que meter una medida similar a esta. Es correcto. Una vía hubiera sido negociar un convenio, eso hubiera tenido que nacer del Poder Ejecutivo y irse a negociar con todos los demás países. El Poder Ejecutivo que tenemos, cualquier cosa que sea bajar impuestos no le interesa, ¿verdad? Y entonces la vía que tomamos es con la colaboración del Banco Mundial, y hay que reconocer que el trabajo de ellos ha sido fundamental en esto. Se fueron ellos a conversar con todos los gobiernos de Centroamérica y todos dijeron, nos interesa, estamos de acuerdo, pero Costa Rica siempre propone y nunca ejecuta, entonces que Costa Rica lo haga primero. Y entonces estamos presentando el proyecto en el cual estamos estableciendo la condición de que si el vuelo no supera los $40 por segmento, el impuesto en Costa Rica estaría quedando en $18. Al final, lo que se paga va a ser un poco más porque, por ejemplo, encontramos que por la vía del decreto hay un cobro que se le mete a los boletos que es del $2. $2 del servicio fitosanitario, ¿verdad? Que ese es el que hace la revisión de los materiales orgánicos y toda la camada en el aeropuerto. Entonces, ese no se toca porque no se creó por ley, está por decreto. Y después está el IVA que pagan los boletos, ¿verdad? Que es un 4%, si no me equivoco. No creo, no sé si es un 4%, pero es sobre el 10% nada más del costo del boleto, porque se supone que es solo por el segmento que vuela encima del territorio. Tienes razón, sí, el 4% es el impuesto del... que no son 4%, $4 el impuesto del ICT. Sí, el IVA se paga sobre el 10% del valor del boleto.
y entonces el 13% de, 40, de $4, que sería el 10% de 40, no es nada. Eso ahí se dejó. Y entonces, al final, un boleto de Costa Rica terminará pagando alrededor de $21 en total. Pero el requisito es que el segmento no cueste más de $40 y que el otro país aplique un impuesto igual o menor a $23, pusimos en el proyecto de ley, para darle espacio a los demás países, como esto no es un convenio, sino que cada país va a tener que adoptar su propia legislación. De cada país encontrará, algunos dirán 18, 20, otros dirán no puedo menos de 23, bueno, póngalo en 23. De manera que si hay un boleto San José, Guatemala, ida y vuelta por $80, más o menos $21 que pagaría en Costa Rica, más un máximo de $23 que pagaría en Guatemala, estamos hablando que el boleto nunca va a costar más de $125, $126. Y esa es la idea, fomentar eso. Es una gran diferencia acá, ¿verdad? Porque los boletos de acá, mucha gente yo siento que quiere conocer la región y a todos nos interesa, es nuestra región, pero al final de cuentas sale tan caro que lo medís, haces el cálculo y es como, pucha, por esta plata me ahorro un poquito, me voy a un lugar todavía más lejos, ¿verdad? Porque un vuelo a Panamá me sale igual de caro que un vuelo a Miami, casi. Yo Entonces, viajé, no tiene ningún sentido. Me invitaron a dar una charla en Panamá, literal fue un vuelo que me fui un miércoles, vuelo salía casi a las 12 del mediodía de Costa Rica. Ajá. Y estaba de regreso en Costa Rica a las 8 de la mañana al día siguiente. Fui, di la charla, dormí y me regresé. $524, sí, ¿verdad? Por un vuelo de 55 minutos. Sí, sí, sí. Casi lo mismo que dura uno en un vuelo en Pipilacha a Liberia. Ajá. Y las aerolíneas a cada rato sacan ofertas, y entonces de pronto sale Perú por $130, Cali o no sé, diferentes, México, ¿verdad? Por $150 y claro, antes de ir a Panamá la gente va a Cusco por 130, ¿verdad? Y a Panamá por 520. Pero el tema de mayor interés, por supuesto que el turismo es interesante, pero no es el que nos movió más para promover este proyecto. Es que esos vuelos hiper recontra caros, ¿quién los está pagando hoy en día? En su enorme mayoría son viajes de negocios. Y las pymes costarricenses que exportan, usualmente exportan a Centroamérica, no tienen capacidad para llegar a mercados más lejanos o a mercados más grandes. Claro. Imagínate una pyme de Costa Rica que vaya al mercado mexicano con 120 millones de habitantes y le hagan una orden para un mercado de ese tamaño, no tienen capacidad. Sí. Y entonces para una pyme, estar viajando a visitar clientes, para darle servicio técnico, etcétera, tener que estar pagando $400, $500, $600 por persona, por viaje, se vuelve insostenible. Limita la capacidad de desarrollo de negocios de las propias pymes costarricenses. Claro. Por supuesto que en segundo lugar pensamos también en el turismo. Hay diferentes tipos de turismo que nos interesa. El turismo intracentroamericano no es solo el que quiere ir a conocer, que Honduras tiene unas bellezas espectaculares, Guatemala, etcétera, ¿verdad? Más de un surfo querrá en este momento estar viajando a El Salvador, lo que sea. Pero de allá para acá también. De allá para acá también quieren venir a conocer, porque el desarrollo de la infraestructura turística de Costa Rica no lo tiene ningún otro país de Centroamérica. Pero además hay mucho turismo potencial de visita de familiares. Muchas familias en Centroamérica están repartidas entre diferentes países, y queremos promover eso. El desarrollo universitario. El desarrollo universitario, e incluso servicios de salud. Claro. El otro día nos decía aquí en este despacho la gente de la UCR que ellos ahora tienen ¿cómo se llama el aparato ese? El acelerador. No, el ciclotrón. El ciclotrón que produce la sustancia que utilizan para hacer las imágenes PET. El PET scan. La UCR lo tiene. Y la mayor parte de los clientes que reciben son del resto de Centroamérica. Y entonces, bueno, no solo la UCR, hay clínicas privadas, etcétera, que podrían atraer.
Entonces hay mucho potencial de desarrollar un turismo diferente por la vía de esto y otra cosa que no podemos dejar de considerar, turismo de otros destinos, europeo, canadiense, norteamericano, que tal vez compran un boleto para ir a Guatemala, jamás se van a montar en un avión de Guatemala a Costa Rica por los costos de ese vuelo interno centroamericano. Si les bajamos el precio, perfectamente un turista alemán que dice voy por 15 días a Centroamérica, se va a Guatemala y se monta en un avión, viene a Costa Rica 4 días, bueno, es un turista que de otra manera no hubiera llegado, ¿verdad? Y es que tiene todo el sentido del mundo. Mucha gente que viaja a Europa va en ese plan, es parte del gran atractivo en Europa, que viajas y puedes conseguir un vuelo viejo de bajo costo, de ciudad en ciudad, te vas moviendo. Poder hacer eso en Centroamérica es un potencial chidísimo. Acabas de decir algo que es clave. Cuando la gente viaja a Europa. La gente cuando viaja a Europa dice voy a Europa. La gente cuando viaja a Costa Rica dice voy a Costa Rica, no voy a Centroamérica. Cuando viajan a Guatemala, voy a Guatemala, no voy a Centroamérica. Porque no nos perciben como una región integrada. Y ciertamente no tenemos la integración política que tienen en Europa, pero geográficamente para un europeo las distancias aquí son mucho más cortas. Son mínimas. Para ellos tiene sentido ir, viajar a un país centroamericano y de ahí moverse a otros, ¿verdad? Sí, así como hay mucha gente, a mí ya me agarró tarde para esa vara, pero hay mucha gente se va, no sé, agarra el vuelo de Iberia, se va a Madrid y de Madrid vuela o viaja a diferentes partes, diferentes ciudades, diferentes países de Europa. Entonces, eso es clave. Es que las aerolíneas es un gran incentivo a bajar ese costo también, ¿verdad? Porque allá ellos agarran un montón de tráfico, de turismo barato, digamos. O sea, la gente que paga un boleto de bajo costo, pero se mueve por un montón de lugares. Entonces, las aerolíneas tienen un gran incentivo a probablemente aplicar este costo de $40 máximo, ¿no? $40 máximo. Eso que decís del incentivo es importantísimo, Adrián, porque de aquí tenemos básicamente un duopolio. Que son las dos aerolíneas que dominan Centroamérica y no tienen el más mínimo incentivo para bajar los costos, ¿verdad? Hay una aerolínea que ha empezado a entrar de bajo costo, pero la idea de este proyecto es que entren otras. Claro. Y que hagan mucho más competencia que obligue a todas las demás a alinearse, porque si no van a perder mercado, ¿verdad? Y además es un mercado que va a empezar a crecer. Sí. Entonces, eso está interesantísimo porque justamente la reforma que va a promover el ingreso de más aerolíneas y todo este movimiento dentro de la región centroamericana nace de una reducción de impuestos, de revisar lo que hay para bajar los impuestos. Es que eso es muy significativo, porque eso perfectamente se puede proyectar en muchas otras actividades de la economía costarricense. Eso es muy importante. Y de hecho, en este segmento de vuelos de bajo costo, la gente que compra esos boletos es muy sensible al precio. Y entonces, disminuciones del impuesto que provocan una disminución significativa del precio del boleto puede aumentar la demanda tremendamente. Bueno, el otro día escribía el presidente de Volaris un artículo en La Nación donde dice que con esta disminución ellos estiman que la demanda puede crecerles en un 200%. Cosa que 200%. 200%. Eso es triplicar la demanda actual de vuelos de bajo costo. Sí. Y eso es importante también porque, decíamos, en algún momento echamos la chinita de que este gobierno no apoya nada que reduzca los impuestos. La preocupación de Hacienda con este proyecto de ley es que ellos dicen que va a caer la recaudación. La estimación que hizo el Banco Mundial es que que bajando el impuesto a $20 se necesitan 5 vuelos semanales adicionales para que Costa Rica recupere la recaudación perdida por la rebaja imagínate, si la demanda crece en 200%, la recaudación va a crecer, aunque haya bajado el impuesto. Y creo que es un punto importantísimo. Otra cosa interesante que les decía la gente de Volaris, ellos tienen una estadística. Desde que ellos empezaron a volar, a operar vuelos de bajo costo en Centroamérica, el 12% de todos los boletos que venden es gente que se sube por primera vez a un avión. O sea, es gente que de pronto nunca había pensado que era posible montarse en un avión para ir a visitar a la tía en
en Honduras o lo que sea, o que tal vez viajaban en bus, ¿verdad? Y ahora cuesta lo mismo que el bus, o cuesta hasta menos que el bus. Es que viajes también más cortos, o sea, es un fin de semana, no tenés que planificar un viaje gigantesco. Sí, es otro aspecto interesantísimo del proyecto, porque no solamente va a promover la actividad económica, sino que va a tener un beneficio directo sobre las personas comunes y corrientes de carne y hueso. Así Esto no es un proyecto para promover intereses, sino desarrollo en el sentido más amplio del término. Absolutamente, porque pone los vuelos al alcance de muchísimas más personas. Sí. Eso es muy importante. Y otro segmento en el que francamente nosotros no habíamos pensado, y hace un par de semanas hicimos un foro para hablar de este proyecto de ley, donde vinieron representantes de un montón de cámaras empresariales que están contentísimas con esto, porque las empresas son las que pagan esos boletos de $500, $600, que no tiene sentido. De hecho, hoy me llegó una oferta, que le mandan uno por WhatsApp, de una agencia de viajes que publica promociones. Hay un vuelo a Nueva York por, creo que eran $198. ¡Qué horror! Hay vuelos a Europa por menos de $600 y nada en Centroamérica. Y andar $600 te cuesta el boleto en de aquí a Panamá. Sí. A ese foro, bueno, como te decía, llegaron las cámaras empresariales, hablaron a favor del proyecto. Llegó un grupo de estudiantes de aviación, muchachos jóvenes que al final del evento se nos acercaron y me dijeron: don Eli, a nosotros nos interesa mucho eso, porque el crecimiento de la demanda augura más puestos de trabajo para gente como nosotros que estamos estudiando para ser pilotos. Y nosotros no habíamos pensado en eso, pero es cierto. Imagínate, cada avión lleva por lo menos el piloto, el copiloto, la tripulación de bordo, más toda la tripulación de servicio, más toda la gente que está en tierra atendiendo el vuelo, ¿verdad? Los portadores también el aeropuerto tiene que mejorar su capacidad, estás hablando de empleo para un montón de gente. Sí. Qué chido. Y es muy emocionante ese proyecto, porque también incentiva ese tipo de competencia que nos gusta a los liberales, ¿verdad? Que es la competencia para beneficiar al consumidor, a la gente, y nos trae beneficios directos. Ahora podemos, no sé, tirarse un viaje el fin de semana a Guatemala si podés, no tenés que planificar a largo plazo para hacer un gran viaje que te va a costar $600 para irte a Panamá. Sí, exacto. Es lo que yo llamo un proyecto gana. O sea, todos los participantes ganan. Tiene aspectos curiosísimos. Por ejemplo, partiendo de la importancia de Centroamérica para Costa Rica, difícilmente hay un proyecto más centroamericanista que este, y ni se diría comparado con la cantidad de iniciativas burocráticas de toda la historia que no han servido básicamente para nada o para poco. Sirven para que algunos funcionarios del gobierno, usando vuelos de $600, viajen a conferencias y reuniones en otros países de Centroamérica. Sí, exactamente. Hasta en ese aspecto este proyecto es importante. Pero la verdadera integración al final siempre viene por el lado económico. Así es. Europa, ¿cómo se integró? Y de las personas. Pero Europa, ¿cómo se integró primero antes de su integración política? Primero fue una unión económica que permitía el libre tránsito de personas. Eso es. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso generó uniones empresariales, de consumo, de muchas cosas, que condujeron a una mayor identidad regional y a consolidar más integración. Aquí no estoy diciendo que tenemos que integrarnos de inmediato con todo Centroamérica, hay que ver qué quiere el país, pero definitivamente contribuye a mayor actividad económica, a mayor bienestar, a mayores oportunidades de empleo, por una cosita chiquitita. Mayor comprensión también entre los pueblos, porque ahora que mencionas Europa, Europa saliendo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no había dos pueblos que desconfiaran más el uno del otro que los franceses y los alemanes. ¿Verdad? En parte porque eran dos potencias europeas en bandos rivales, y hoy en día uno ve que los franceses y los alemanes en la Unión Europea casi siempre trabajan en conjunto,
han logrado forjar relaciones de mayor confianza, etcétera, lo cual disminuye tensiones, disminuye la probabilidad de guerras, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahí ya nos ponemos a filosofar un poco más allá. El proyecto da para mucho. A mí, por ejemplo, hay una cuestión que me encanta de esta iniciativa. Cuando uno lee las firmas de los diputados que presentaron, que acompañaron la presentación del proyecto, es una iniciativa de este partido que se hizo con mucho estudio, con mucho trabajo, pero luego se buscó el acompañamiento de diferentes fracciones. En un país donde ninguna reforma importante va a salir unilateralmente, esa forma de entender la política es fundamental y cuesta mucho que se entienda. Y es importante eso que mencionas, el proyecto lo presentamos con las firmas de diputados de 5 fracciones, incluyendo al Frente Amplio, ¿verdad? Liberación, Unidad, Nueva República, Frente Amplio y Liberal Progresista. Y yo he hablado con diputados del partido de gobierno que ninguno lo firmó y ellos a título individual me dicen el proyecto nos gusta, pero el ministro de Hacienda está reacio por el tema de la recaudación. Ahí está pendiente una conversación con el ministro de Hacienda a ver si lo logramos hacer entender que si se aumenta la demanda y si la elasticidad, vos sos economista, si la elasticidad de precios es mayor a 1, la recaudación va a aumentar, ¿verdad? Vamos a tener que parar aquí para explicar qué significa elasticidad. ¿Qué significa elasticidad de precio? Porque yo creo que ahí ya el público... Perdimos a la gente. Sí. La elasticidad, así en la forma más sencilla de explicarlo. Uno puede medir cuando uno aumenta un precio o cuando uno baja un precio, qué efecto tiene eso en la demanda. La elasticidad es una forma de estandarizar esa medición. Y entonces, ¿qué es lo que me dice la elasticidad? Si yo bajo el precio en un 1%, la demanda va a aumentar en un 0,5% o va a aumentar en un 5%. Entre más aumenta la demanda, más alta es la elasticidad. O sea, si yo digo que la elasticidad de precios es de 5, quiere decir que un aumento de un 1% me aumenta la demanda en un 5%. Entonces, ver cómo reacciona la gente a un cambio en el precio. Básicamente, sí, qué tan sensible es la intención de compra al precio. Al precio, exacto. ¿Verdad? Claro, entonces, cosas como la gasolina es muy inelástica, entonces, digamos. Sí, porque si baja el precio, yo voy a seguir manejando lo mismo que ya manejo. No es que me voy a tirar a andar más kilómetros solo porque bajó la gasolina. Sí. Pero los vuelos sí. Así es. Es que ahí es el concepto bueno, hay diferentes razones por las cuales algún bien puede ser elástico o inelástico, pero cuando son cosas casi que de primera necesidad, ¿verdad? Si vos usas tu carro para llegar al trabajo y te cuesta sustituir eso por otra alternativa, porque en carro llegas en 40 minutos y en bus en 2 horas, entonces vas a seguir usando el carro aunque la gasolina subió. Cuestiones que son opcionales y que son un gustico tal vez, como por ejemplo ese viaje de fin de semana con los amigos a tomar, ¿cómo se llama la cerveza de Guatemala? Gallo. A tomar gallo, ¿verdad? Allá, de ese viaje, si el boleto cuesta $37 más 20 de impuestos, probablemente lo vas a hacer, y si el boleto cuesta $300 más 58 de impuestos, eso es solo ida, más 300 de regreso y 50 de impuestos de allá, no lo vas a hacer. Me tomo la cerveza mejor en la casa, Te tomas una imperial acá. Sí. Entonces, pero son conceptos que entran en juego a la hora de analizar el impacto potencial de un proyecto como este, ¿verdad? Sí, Entonces, vemos que hay beneficios económicos, beneficios de empleo, beneficios turísticos, beneficios para un sector tan importante como las pymes, ¿verdad? Pero eventualmente esto puede traer, como conversábamos, beneficios políticos a largo plazo, ¿verdad? En la región incluso beneficios fiscales, porque yo pensaría que, digamos, se aprueba el proyecto hoy, tal vez los primeros meses se va a caer una cositica la recaudación por la baja en el impuesto mientras empiezan a meter más vuelos y a subir la cantidad de pasajeros.
pero en muy corto tiempo eso ya se vería compensado por la mayor cantidad de gente que viaja. Pues que eso es fundamental. Entonces realmente no es que hay ningún tipo de hueco fiscal ni ningún tipo de pérdida para Hacienda. Pero yo como dice el dicho, sigue Petra con calentura. Yo quiero insistir en que el proyecto, además, entre todos los beneficios que tiene, conlleva además una pista sobre cómo hacer política, porque es una idea súper atractiva que está respaldada por muchos sectores, se sabe los beneficios que va a tener. Perfectamente hubieran optado por presentarlo con la firma exclusivamente del Partido Liberal Progresista. Perfectamente se podía hacer así, y sin embargo se hace un esfuerzo por reunir y por hablar y reunir a los demás partidos. Así. Esa es una pista sobre cómo se debe hacer política. Así se hizo con Marchamo también. Correcto. Así se ha hecho con otros proyectos. Y importantísimo, como decías, en un país donde proyectos unilaterales es muy difícil que avance. La fracción más grande que tiene esta Asamblea Legislativa, que es Liberación Nacional, tiene apenas 1/3 de los votos de la Asamblea. Entonces, ni siquiera ellos solos pueden lograr que sus proyectos avancen sin el apoyo de otros. Y para nosotros, que somos una fracción minoritaria, con solo 6 diputados, es importantísimo lograr ese apoyo masivo, digamos, ¿verdad? Para garantizar que pueda avanzar rápidamente. De hecho, logré convencer a los suficientes diputados para dispensar este proyecto de todo trámite, para que sea un trámite acelerado. No sé cuándo va a salir esta grabación, estamos grabando jueves, hoy en la tarde se va a votar esa moción, así que probablemente para el viernes que salga este video ya va a estar dispensado todo trámite, se va a poder dar un trámite rápido este proyecto. Hablando de dispensa, Eli, quedan 10 minutos para ir al plenario, entonces vamos a tener que parar aquí. Dispensamos de todo trámite esta sesión, esta grabación. Dispensamos de todo trámite e invitamos a todo el público que nos sigan en el canal de YouTube, que se suscriban a Eli de cerca para más información sobre los proyectos. Muchas gracias. Muy bien. Muchachos.